Bienvenidos nuevamente a la siguiente parte de este curso de cinemática de partículas y vamos a continuar con el tema que nos corresponde estudiar en esta ocasión. Este tema tiene que ver con cinemática. Ya dejamos la parte vectorial, ya nos vamos a ir a estudiar lo que es el movimiento y bueno, en primer lugar queremos mencionar lo que estudia la cinemática. La cinemática es un área, es una rama, una parte de la mecánica clásica cuyo objeto de estudio es el movimiento. Es el movimiento y solamente se interesa por tratar de describir el movimiento. Es decir, no le interesan cuáles son las causas del movimiento. En esencia, la cinemática responde a la pregunta ¿cómo es que se mueven los objetos? En esta parte del curso vamos a estudiar y vamos a aprender cómo es que se mueven los objetos, cómo se representa el movimiento, cuáles son las variables que se deben utilizar para describir el movimiento de los objetos, cuáles son los parámetros dinámicos y nos vamos a restringir ahorita única y exclusivamente a una sola dimensión. Vamos a establecer las ecuaciones de movimiento para una sola dimensión, ya sea un movimiento horizontal o un movimiento vertical, ¿sí? Estos son movimientos unidimensionales y una característica también fundamental que vamos a considerar nosotros es que este movimiento se va a llevar a cabo con aceleración constante. Y pues desde luego tendremos que resolver y tendremos que hacer algunos ejercicios para que ustedes puedan darse cuenta cómo es que funcionan las ecuaciones de la cinemática. Muy bien. ¿Cuáles son las bases del movimiento? Aquí ya hemos puesto algunas cosas como partes introductorias. Y bueno, vamos a suponer que tenemos un sistema de coordenadas, en este caso tenemos un sistema de 3 dimensiones, X, Y y Z. Este sistema va a ser un sistema de referencia que se encuentra fijo y además este sistema de referencia, lo que le vamos a pedir también a este sistema de referencia es que es un sistema de referencia inercial. Más adelante, cuando nos introduzcamos en lo que son las leyes de Newton, hablaremos con más precisión lo que son los sistemas de referencia inerciales. Ahorita, solamente para sentar las ideas, un sistema de referencia inercial es un sistema de referencia que está fijo, y este sistema de referencia fijo, o en su defecto, es un sistema de referencia que se encuentra en un movimiento cuya velocidad es constante, es decir, no se encuentra acelerado. Esto es lo que vamos a suponer. Y bueno, tenemos una partícula que se encuentra ahí en el espacio, está fija la partícula y nosotros vamos a manejar el tiempo, es decir, nosotros vamos a hacer nos vamos a imaginar que por un momento nosotros tenemos control del tiempo, es decir, nosotros lo podemos prender, lo podemos apagar cuantas veces nosotros querramos, ¿verdad? Y entonces ahorita tenemos el interruptor del tiempo, lo tenemos apagado y la partícula está allí en esa posición fija. La partícula se está moviendo en el tiempo. La línea roja que aparece aquí dibujada es la línea de la trayectoria que va a seguir la partícula. Y entonces, como la partícula se encuentra moviendo en el tiempo, se está desplazando en el tiempo, se estaría moviendo por esa trayectoria la partícula. De tal manera que pues a un cierto tiempo inicial podemos nosotros lanzar un vector de posición que vaya del sistema de referencia que tenemos, el sistema de referencia inercial, y en ese tiempo inicial, al tiempo t0, localice a la partícula que se encuentra en algún punto
de la trayectoria. Muy bien, y entonces prendemos nuestro tiempo y vemos cómo la partícula se desplaza. Ahí apagamos el tiempo y entonces otra vez tenemos a la partícula nuevamente en esa nueva posición. Entonces en esta nueva posición podemos lanzar un vector de posición que vaya ahora a esta nueva posición que tiene la partícula después de haberse desplazado en el tiempo, y este vector de posición lo estamos localizando al tiempo final. Por lo tanto, la distancia que ha recorrido la partícula sobre la trayectoria, no estrictamente sobre la trayectoria, sino el cambio de posición desde la posición inicial a la posición final, la línea que une estos dos puntos en la trayectoria, nosotros le vamos a llamar delta de R. ¿Y cómo vamos a calcular delta de R? Pues se ve claramente por la construcción vectorial, que si yo tengo este vector y desplazo este vector sobre este otro vector, tendría que el vector ocre aparecería por acá, y entonces la suma vectorial me daría un vector que va así y la resta vectorial me daría este vector que va para acá. Entonces es muy claro que el vector que va de aquí a acá está llegando a R al tiempo final y está saliendo de R al tiempo inicial. Por lo tanto, es la resta vectorial de R final menos R inicial. Llamamos delta de R el desplazamiento de la partícula. Delta de R, las dimensiones, estas son dimensiones de delta de R, están dadas en longitud, son longitudes. Las unidades, ya cuando hablamos de unidades nos estamos refiriendo a un sistema establecido con anterioridad, un patrón de medida, y en este caso el patrón de medida es el Sistema Internacional, SI quiere decir Sistema Internacional de Unidades, y en el Sistema Internacional de Unidades, delta de R, que es el desplazamiento que tuvo la partícula, lo vamos a medir en metros. Muy bien. Ahora bien, este desplazamiento se lleva también a cabo en el tiempo. Nosotros prendimos el tiempo para que la partícula se moviera de la posición inicial a la posición final. Entonces, el tiempo que tarda en moverse la partícula por la trayectoria que nosotros hemos indicado es evidentemente delta de t, donde delta de t lo vamos a encontrar como el tiempo final menos el tiempo inicial. El tiempo final menos el tiempo inicial. Este delta de t es el tiempo, sus dimensiones son t, esta t mayúscula me está indicando que son las dimensiones del tiempo. Y en unidades, en el Sistema Internacional de Unidades, el tiempo siempre lo vamos a medir en segundos, ¿no? Esas son las unidades básicas en el Sistema Internacional, en el MKS, que sería metros, kilogramos y segundos. Metros, unidades de longitud, kilogramos, unidades de masa y segundos, unidades de tiempo. Entonces, tenemos delta de R y tenemos delta de T, que sería el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿correcto? Muy bien. Entonces, bien, vamos a definir algunas propiedades básicas. En este caso vamos a comenzar con la velocidad promedio o velocidad media. La velocidad promedio la definimos, la metemos en estos paréntesis triangulares. La velocidad promedio es un vector y es el delta de R, que es el desplazamiento, dividido entre el delta de tiempo. Es una razón de cambio en cierta manera, ¿no? El delta de R, como está medida en longitudes, pues es una distancia. Y delta de t es un tiempo, entonces lo que tenemos, ya vimos que delta de r lo podemos escribir como r final menos r inicial, y que el delta de t es el tiempo que tarda en hacer este desplazamiento, es tiempo final menos el tiempo inicial. Muy bien, entonces, si delta de r está medida en dimensiones de longitud y delta de t está medida en dimensiones del tiempo, en el Sistema Internacional tendríamos que son metros sobre segundo, y las unidades del Sistema Internacional en el MKS de
la velocidad promedio, el que lo metamos dentro de estos corchetes indicaría que estamos calculando ya sea sus dimensiones o sus unidades, serían metros sobre segundo, que son las unidades de la velocidad. Muy bien, entonces aquí tendremos las dimensiones y de este lado tendremos las unidades ya en el sistema internacional. Correcto. Ahora, también tenemos una definición. Como estamos hablando de una velocidad media o una velocidad promedio, podríamos calcular también la velocidad promedio, pues como lo es un bill promedio, ¿verdad? Este promedio, pues calculamos un promedio de ciertos datos, ¿sí? Por ejemplo, el promedio de calificaciones son, si tenemos 5 calificaciones, la calificación que se ha obtenido en cada una de las evaluaciones, que fueron 5, entonces sumamos las calificaciones obtenidas en las evaluaciones y dividimos entre el número de evaluaciones, en este caso número de calificaciones, que sería 5, ¿verdad? Aquí, como en el diagrama que les presenté, tenemos exclusivamente dos puntos, el punto inicial y el punto final. Evidentemente, entonces tendríamos asociado al punto final una velocidad y asociado al punto inicial una velocidad. Tenemos dos velocidades, dividimos entre dos y entonces sumaríamos las velocidades asociadas a cada uno de los puntos y dividido entre dos, y esto nos da el promedio de la velocidad. Desde luego, la velocidad inicial o la velocidad final, cualquiera de las dos, pues están dadas en las mismas unidades que tenemos la velocidad media de la definición anterior. Entonces, ahora bien, podemos decir que esta definición que nosotros hemos dado aquí como la razón de cambio del desplazamiento entre el tiempo que dura ese desplazamiento, esta es la definición mecánica de la velocidad promedio. Y también podemos decir que esta definición que tenemos como la suma de las velocidades en los puntos que estamos considerando dividido entre dos, que en este caso sería el punto inicial y el punto final, es una definición estadística de la velocidad promedio. Entonces, ambas definiciones son correctas. Más adelante vamos a ver cuándo son iguales y cuándo no lo son, ¿verdad? Muy bien, en tres dimensiones tendremos lo siguiente, fíjense, si tengo que la posición inicial en tres dimensiones tengo X inicial en la dirección Y, Y inicial en la dirección J, Z inicial en la dirección K, y la posición final sería X final en la dirección Y, más Y final en la dirección J, más Z final en la dirección K. Por lo tanto, el desplazamiento tendríamos que calcular R final menos R inicial. Entonces, haciendo la resta vectorial sería X final menos X inicial en la dirección Y, Y final menos Y inicial en la dirección J y Z final menos Z inicial en la dirección K. Este sería mi delta de R. Por lo tanto, la velocidad promedio sería delta de R entre delta de T, ya que tengo mi delta de R que sería un vector. Ustedes se pueden dar cuenta que es la diferencia vectorial entre R final y R inicial, es dividido sobre el tiempo que tarda ese desplazamiento, pues tendríamos esta expresión que tenemos aquí. Y esta es la definición que tenemos de la velocidad promedio. Ahora bien, pues entonces este término es dividido sobre el delta de t, este término es dividido entre el delta de t y este término es dividido entre el delta de t, porque la suma vectorial se encuentra en el numerador. Y entonces, pues lo podemos escribir también de la siguiente manera, ¿no? X final menos X inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial, todo esto va en la dirección Y. Y final menos Y inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial en la dirección J, y la correspondiente expresión de Z final menos Z inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial en la dirección K. Ahora bien, si nosotros definimos que cada uno de estos valores que aparecen aquí o términos que aparecen en esta suma vectorial son las componentes de la velocidad promedio en la dirección X, en la dirección Y en la dirección Z, entonces decimos que estas son componentes. Estas de aquí ya no son cantidades vectoriales, este ya es un número. Este es un número y es un número. Quien le dé el carácter vectorial, pues son los vectores unitarios I, J y K que aparecen en la definición de la velocidad
promedio. Estas serían las componentes de la velocidad promedio en la dirección X, en la dirección Y en la dirección Z. Muy bien, si continuamos, entonces podríamos escribir que nuestra velocidad promedio la podemos escribir como la componente de la velocidad promedio en la dirección X multiplicado por el vector unitario asociado a la dirección X, la componente de la velocidad promedio en la dirección Y multiplicado por el vector unitario en la dirección Y, más la componente de la velocidad Z en la dirección K, la dirección Z, porque va multiplicado por el vector unitario asociado a la dirección K. Correcto. Entonces, si quiero calcular la magnitud de este vector, es un vector en 3 dimensiones, pues entonces para poder calcular la magnitud de este vector en 3 dimensiones, ¿qué es lo que tendría que hacer? Elevar al cuadrado la primera componente, sumarle el cuadrado de la segunda componente y sumarle a esa suma el cuadrado de la tercera componente, que es lo que tenemos aquí, y meterlo dentro de la raíz cuadrada. Por lo tanto, aquí lo que tendríamos es la magnitud de la velocidad promedio, que simplemente la podremos escribir como la velocidad promedio ya sin la rayita de vector. Esta ya es una magnitud o es un escalar. Bien, en términos de el término que se le da a este escalar es rapidez promedio. Este de aquí, que es un vector, va en la dirección I, J y K. Este es velocidad promedio. El término que tenemos aquí es B, es rapidez promedio. La cantidad escalar es la rapidez, la cantidad vectorial es la velocidad. Tienen las mismas unidades. ¿Qué unidades tiene la velocidad? Metros sobre segundo. ¿Qué unidades tiene la rapidez? Metros sobre segundos. La rapidez es el módulo del vector velocidad, la norma del vector velocidad, la magnitud del vector velocidad. Módulo, norma o magnitud son sinónimos, son términos iguales. Por lo tanto, la rapidez promedio es un valor escalar. Muy bien. ¿Sí? La utilidad de este término es debido a que es una cantidad escalar. Por lo tanto, como es una cantidad escalar, pues entonces solamente nos interesa su magnitud. No nos interesa ni la dirección, tampoco nos interesa el sentido. Pero si estamos refiriéndonos a una cantidad vectorial, estaríamos hablando entonces ¿de quién? De la velocidad y no de la rapidez. Cuando nos refiramos a la velocidad, para poder decir que es una velocidad, tendríamos que definir entonces dirección, magnitud y sentido, las tres características que conforman al vector. Coloquialmente, aquí vale la pena comentarlo, ¿verdad? Coloquialmente, para nosotros, para la gente en general, el término rapidez y el término velocidad, ambos términos son iguales, no representan ninguna diferencia. Esto es coloquialmente. Cuando nosotros vemos en los señalamientos de tránsito y vemos velocidad máxima 60 kilómetros por hora, me están diciendo que hay una velocidad que yo no tengo que exceder. Y cuando yo vaya manejando un automóvil, un camión, una motocicleta, yo tengo que cuidar que mi velocidad no exceda la velocidad máxima que me están indicando. Y lo entiendo muy bien, y yo puedo ir viendo el medidor de la velocidad en el automóvil que esté utilizando, y la aguja me va a ir marcando la velocidad a la que yo me vaya. Esa es una velocidad instantánea. Más adelante vamos a platicar acerca de esa velocidad instantánea. Pero para que me diera técnicamente, de acuerdo a lo que nosotros estamos aprendiendo, para que me diera técnicamente la velocidad, entonces ese aparato me debería decir, además de la magnitud de la velocidad que lleva el automóvil, debería decirme la dirección que estoy siguiendo y el sentido que estoy teniendo. Por lo tanto, ese aparato, que mal llamado tiene el nombre de velocímetro, en realidad no es un velocímetro,
En realidad ese aparato lo único que me está midiendo es la rapidez del automóvil. Por lo tanto, el término correcto, el término adecuado de ese aparato es un rapidómetro. Suena feo, pero eso es la realidad. Ese sería un rapidómetro. En el señalamiento que aparece en las calles, en las carreteras, en lugar de decirme velocidad máxima, debería decirme rapidez máxima 60 kilómetros por hora. Porque lo único que me está indicando es la rapidez que yo debo de llevar. Porque si me dice velocidad, debería indicarme dirección y debería indicarme sentido. Evidentemente esta información del sentido y de la dirección sería irrelevante para lo que pretende mostrar el señalamiento. De ahí que por eso podamos de alguna manera confundir los términos rapidez y velocidad. Pero precisamente nosotros que estamos preparándonos para una carrera ingenieril, entonces necesitamos entender precisamente a qué se refiere técnicamente uno, la velocidad, que es un vector, y a qué se refiere el otro, la rapidez, que es la magnitud de dicha velocidad. Bien, con esto, pues entonces espero que quede claro y que podamos entonces asentar las ideas y poder entender también pues los conceptos, ¿verdad? Cuando vayamos leyendo los libros, cuando vayamos platicando y comentando con profesores, con gente que se dedique pues a estas cuestiones más técnicas, ¿verdad? Muy bien. Aunado al espacio de dimensiones que nosotros hemos marcado en un principio, donde les puse el diagrama de la partícula que se está moviendo, en realidad estamos hablando de un espacio de posiciones, por eso dijimos el espacio X, Y y Z, que es el espacio tridimensional, el espacio en el que nosotros nos movemos y que lo tenemos bien determinado y lo tenemos bien entendido todos, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes se dieron cuenta, asociado a la posición inicial, para poder calcular la velocidad promedio con una velocidad inicial, la partícula se estaría desplazando ya en alguna dirección. Y entonces, asociado al primer punto, lo que tendríamos es una velocidad. Asociado al segundo punto, lo que tendríamos es una segunda velocidad, lo cual quiere decir que esa velocidad de la partícula también se encuentra representada en un espacio de velocidades o en un espacio que nosotros hemos llamado el espacio de celeridades. Y entonces presentamos la figura número 2 y a diferencia de la figura número 1, tengo tres dimensiones también, pero estas dimensiones serían la dimensión de la velocidad X, la dimensión de la velocidad y la dimensión de la velocidad Z. Me he cambiado del espacio. Y este espacio es real, es un espacio existente, es un espacio físico que existe en realidad. Cuando nosotros nos desplazamos en una posición, nos estamos desplazando y evidentemente al desplazarse necesitamos tener una velocidad. Muy bien, entonces ahí tenemos a nuestra partícula en este nuevo espacio que sería el espacio de velocidades. Y a esta partícula en este espacio de velocidades, ahí la tenemos y bueno, evidentemente vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior. Somos nosotros dueños del tiempo, nosotros lo manejamos a discreción, nosotros queremos prenderlo y apagarlo como nosotros querramos y la partícula se va a mover en una trayectoria. No necesariamente va a ser la misma trayectoria, por eso el dibujo de esta trayectoria es totalmente distinto, ¿verdad? Entonces, al tiempo inicial, pues nosotros tenemos un vector, pero ahora este vector ya no es un vector de posición inicial, sino ahora este vector es un vector de velocidad inicial, porque la partícula posee una velocidad inicial. Si la partícula no poseyera velocidad inicial, es decir, no tuviese esta condición inicial, pues la partícula no se mueve. La partícula, si su velocidad inicial fuera cero, ahí permanece, ahí se queda, ¿sí? Entonces, porque no hay aceleración tampoco. Entonces, si prendemos nosotros el tiempo,
Al prender el tiempo, pues evidentemente la partícula llegaría a una posición distinta, ¿verdad? Y entonces una vez que llegó a esa posición distinta, apagamos el tiempo, la velocidad final queda determinada por un vector de velocidad final. Este vector de velocidad final localiza al punto de velocidad de la partícula en el espacio de celeridades. Y de la misma manera puedo trazar un vector que vaya desde la posición de velocidad inicial o desde su velocidad inicial hasta su velocidad final. Este vector pues evidentemente sería un vector delta de b. Este vector delta de b, el delta siempre me va a indicar un cambio, sería el vector cambio de velocidad, y el cambio de velocidad lo voy a medir exactamente igual que lo medí en el caso del desplazamiento. En el caso del desplazamiento, acuérdense que era r final menos r inicial. En el caso de cambio de velocidad va a ser velocidad final menos velocidad inicial. Esto sigue siendo un vector, y evidentemente este cambio de velocidad lo tenemos asociado a la posición inicial en el caso del espacio de posiciones y a la posición final en el caso del espacio de posiciones, pero este cambio de posición y este cambio de velocidad, ambos simultáneamente, ocurrieron en el mismo tiempo, en el tiempo inicial, el tiempo final en el delta de t. Entonces tenemos el cambio de velocidad delta de b, y evidentemente delta de b, las unidades que tengo para el delta de b, ya dije que la velocidad la tengo medida en las dimensiones de longitud sobre tiempo, o en el caso de unidades las tengo medida en metros sobre segundo, en el sistema internacional, en el MKS, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos estas definiciones básicas ahora de la aceleración promedio y de la aceleración media. Pues exactamente igual que lo hicimos en el caso anterior para la velocidad, pues entonces ahora yo puedo definir la aceleración promedio, el vector aceleración promedio. Este vector aceleración promedio es delta de b entre delta de t, es la razón de cambio del cambio de la velocidad con respecto al tiempo. La velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Este es el tiempo que tarda en haber el cambio de velocidad, y lo que estoy haciendo simplemente es una razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, ¿verdad? Es un cociente al final de la historia. Muy bien, las unidades de la aceleración, del vector aceleración promedio, pues si aquí lo que tengo es cambio de velocidad, el cambio de velocidad está dado entre longitudes sobre tiempo en sus dimensiones, y voy a dividir entre el tiempo, que es el tiempo final menos el tiempo inicial, pues entonces al aplicar la regla del sándwich aquí me quedaría metros en el sistema internacional, y acá abajo me quedarían segundos por segundo. Este tiempo va a pasar multiplicando este tiempo, y entonces en el sistema internacional las unidades me quedarían metros sobre segundo al cuadrado, que serían las unidades de la aceleración. Correcto, entonces aquí tengo las dimensiones de la aceleración, de este lado tengo las unidades, ¿verdad? Entonces, no existe una definición estadística de la aceleración. No existe tal definición estadística de la aceleración. ¿Por qué? Porque vamos a manejar la siguiente hipótesis. ¿Cuál es la siguiente hipótesis? Que la aceleración será constante. Es decir, el delta de A, el cambio de la aceleración tendrá que ser cero. Y hasta aquí dejamos este proceso. Si hubiese, de hecho los hay, sistemas en donde la aceleración o el cambio de la aceleración no es cero, sigue habiendo cambios. Si hubiese sistemas así, pues entonces ya no son sistemas que estudia, en este caso, la cinemática, sino son sistemas que se estudian con otro tipo de mecanismos, ¿no? Entonces nuestra hipótesis importante en este momento será que el cambio en la aceleración va a ser cero, es decir, que la aceleración se va a mantener constante, siempre va a ser constante. Por lo tanto, no puedo tener una definición de una aceleración promedio desde el punto de vista estadístico, porque ya no tengo más que una aceleración. ¿Sale? Muy bien, entonces esta hipótesis va a ser una hipótesis que vamos a trabajar y que vamos a manejar. Más adelante vamos a ver qué resultados
implica tener que la aceleración sea constante. Correcto, entonces, bien, entonces hacemos la misma historia. En 3 dimensiones, ¿qué es lo que tendríamos para el caso de la aceleración? Tengo mi vector velocidad inicial como v en la dirección x al inicio, multiplicado por el vector asociado a la dirección x, v en la dirección y al inicio, multiplicado por el vector unitario asociado en la dirección y, más v en la dirección z al inicio, multiplicado por el vector unitario asociado a la dirección k. Lo mismo tengo para el caso de la velocidad final, nada más que en lugar de tener el subíndice 0, tengo el subíndice final, porque este representa el vector de velocidad final. Al hacer la diferencia de vectores, acuérdense que es vector final menos vector inicial, entonces me queda en la dirección x, bx final menos bx inicial, en la dirección y, by final menos by inicial, y en la dirección z, bz final menos bz inicial. Divido entre el tiempo final menos el tiempo inicial, nuevamente tengo exactamente la misma historia, tengo delta de v entre delta de t, que es la definición de la aceleración promedio. Al dividir cada uno de estos términos entre el tiempo final menos el tiempo inicial, tengo esta situación y entonces obtengo nuevamente las componentes del vector aceleración en la dirección x, en la dirección y y en la dirección z. Estas son las componentes. El carácter vectorial se los sigue dando los vectores unitarios i, j y k que aparecen en el vector aceleración promedio, y estas simplemente son las componentes que tenemos. Correcto, entonces la aceleración la puedo escribir en términos de sus componentes. Puedo calcular la magnitud de la aceleración como el cuadrado de cada una de las componentes sumadas, los cuadrados de cada componente y metidos dentro de la raíz cuadrada, y esto simplemente me daría la aceleración promedio. Las unidades de la aceleración promedio en magnitud siguen siendo las mismas unidades del vector aceleración, es decir, metros sobre segundo al cuadrado. El término sigue llamándose aceleración promedio, tanto para el caso del vector aceleración como para el caso de la magnitud de la aceleración. Entonces aquí simplemente cuando hagamos la distinción de que estamos trabajando con el vector, pues tendremos que definir dirección, magnitud y sentido. Cuando estemos trabajando con la magnitud solamente, pues entonces solamente trabajaremos con con la magnitud, ¿sale? Entonces esto es lo que tenemos en el caso de la aceleración. Correcto. Pues hasta aquí presentamos los conceptos más pues más importantes que vamos a trabajar y con los que vamos a partir para poder construir lo que son las ecuaciones de la cinemática, pero quisiera que resolviéramos un ejercicio para poder asentar las ideas que hemos presentado hasta este momento. Bien, leemos el ejercicio. Dice: una persona se desplaza sobre una vía recta y recorre 1600 pies en 90 segundos. Luego, sobre la misma vía recta, recorre otros 1600 pies en 60 segundos. Posteriormente, la misma persona se desplaza sobre la misma vía recta y recorre con una rapidez de 1200 pies por minuto durante 90 segundos. Luego se desplaza sobre la misma vía recta con una rapidez de 2100 pies por minuto durante otros 90 segundos. En los dos casos, obtener la rapidez promedio con la definición mecánica y la definición estadística, y comparar los resultados y obtener una conclusión al respecto. Muy bien, ahí tenemos el problema. Son dos casos: un caso donde está recorriendo 1600 pies en un tramo, luego otros 1600 pies en otro tramo, y lo recorre el primer tramo en 90 segundos, el segundo tramo en 60 segundos. Segundo caso, recorre un tramo lo recorre en 90 segundos y lo hace con una velocidad de 1200 pies por minuto. El segundo tramo lo recorre en el mismo tiempo, pero lo hace con otra velocidad de 2100 pies por minuto. Y bueno, tenemos que calcular la rapidez promedio, ¿sí? Entonces vamos a presentar la solución. Entonces, como ya lo comentamos, hay
hay dos casos. Tenemos que el caso 1, ¿sí? El primer tramo recorre x1, que sería la distancia, y este es recorrido en un tiempo 1, que sería el tiempo que tarda en recorrer el tramo. Entonces vamos a colocar nuestro sistema de referencia. El sistema de referencia es la línea roja que aparece, es un problema unidimensional, entonces solamente vamos a manejar la dirección X, ¿sí? Y aquí comienza el 0, todo se mide a partir del 0, de aquí a acá sería el primer pedazo de la distancia, sería x1, que lo hace en un tiempo t1, y luego el segundo tramo es una distancia x2 que resulta ser la misma, entonces de aquí para acá es la segunda distancia, y evidentemente esta distancia la recorre en un tiempo t2, ¿no? Entonces aquí está el primer tramo y aquí está el segundo tramo. El caso 2 es muy parecido, pero no es el mismo, porque tenemos también dos tramos, tenemos también el sistema de referencia, el primer tramo y el segundo tramo. Aquí la diferencia es que este primer tramo se recorre con una cierta velocidad v1 y se hace en un tiempo t1. El segundo tramo, que aquí están indicados los parámetros que se utilizan, el segundo tramo se recorre con una velocidad 2 en un tiempo t2 se recorre el segundo tramo. Entonces aquí está planteado el problema y espero pues que haya quedado claro lo que tenemos que hacer, ¿no? Correcto, entonces lo que vamos a hacer ahorita pues es el cambio de unidades, porque estamos manejando unidades en el sistema inglés y estamos manejando unidades que no son en el MKS. Entonces tendremos que convertir al sistema internacional y en el MKS, ¿no? Entonces aquí tenemos que 1600 pies, ¿sí?, equivalen a 1600 pies. Aquí, si nosotros nos olvidamos de estos términos ahorita, entonces estaríamos diciendo que 1600 pies son 1600 pies, y eso pues no estamos descubriendo nada ni estamos asociando nada. Entonces es una igualdad, una cantidad que es igual. 1600 siempre va a ser igual a 1600, ¿verdad? Lo que tenemos aquí es el factor de conversión. Este factor en el fondo es un 1, porque aquí hay una igualdad también. Sabemos que un pie equivale a 0.3 metros. Este es el factor de conversión, esta es la relación que hay entre los pies y los metros. Entonces este término es un 1. Y entonces si yo multiplico por 1 esta cantidad no la voy a afectar nunca, porque acuérdense que cualquier cantidad multiplicada por 1 me debe dar lo mismo, ¿verdad? Pero aquí yo puedo ver que se me cancelan los pies y me van a quedar las unidades de metros, ¿no? Entonces al multiplicar 1600 por 0.3 y dividirlo entre 1 me quedan 480 metros. Entonces 1600 pies equivalen a 480 metros. Este factor se conoce como un factor unitario y entonces podemos hacer la conversión. Hacemos lo mismo para el caso de las velocidades. Tenemos 1200 pies por minuto y 1200 pies por minuto van a ser igual a 1200 pies por minuto aquí y en China. Siempre van a ser lo mismo, ¿verdad? Ponemos el mismo factor que sería el factor de conversión para convertir los pies a metros. Yo quiero cancelar los pies, por eso tengo que poner la equivalencia abajo, y entonces un pie equivale a 0.3 metros, ¿verdad? Correcto. Y ahora yo quiero cancelar los minutos, entonces yo sé que un minuto equivale a 60 segundos para que yo pueda cancelar los minutos con los pies con los pies, y me quedarán metros sobre segundo. Y la operación que tengo que hacer son 1200 por 0.3 entre 60. Al hacer esta operación, pues entonces evidentemente me quedaría 6 metros por segundo. Correcto, entonces hacemos exactamente lo mismo para el caso de los 2100 pies por minuto. Para el caso de los 2100 pies por minuto es exactamente los dos mismos factores unitarios que manejamos anteriormente, y entonces aquí obviamente vamos a ver que se cancelan los pies, se cancelan los minutos, me quedarían metros sobre segundo, y tengo que multiplicar 2100 por 0.3 entre 60, y eso me da 10.5 metros por segundo. Por lo tanto, la primera distancia en el caso 1 son 480 metros, la velocidad 1 en el caso 2 son 6 metros por segundo, y la velocidad en el caso
2, la segunda velocidad, son 10.5 metros por segundo. Correcto, entonces vamos a obtener la solución para el caso 1, ¿no? Sabemos que delta de x tiene que ser x1 más x2, es decir, la primera distancia que serían los 480 metros, más la segunda distancia que serían los 480 metros del segundo tramo. Esa sería la distancia total. Entonces, delta de x sería 480 más 480. Acuérdense que el 0 comienza donde comienza el movimiento. Primero recorro 480 y luego recorro 480. La distancia total son 960 metros. Correcto. Muy bien. Entonces, el tiempo inicial vale 0. Al tiempo inicial me encuentro en el 0, en la posición inicial. Al tiempo final me debo encontrar en el tiempo que tardo en recorrer el primer tramo más el tiempo que tardo en recorrer el segundo tramo. Por lo tanto, el tiempo final va a ser tiempo inicial, o el tiempo que tardé en recorrer el primer tramo, que son los 90 segundos, más el tiempo que tardo en recorrer el segundo tramo, que son los 60 segundos. La suma de esto, pues evidentemente me da que delta de t son 150 segundos. 90 segundos más 60 segundos son 150 segundos. ¿Sale? Muy bien, entonces tengo que la velocidad promedio, esto es exactamente igual a delta de x entre delta de t. Esta es la definición mecánica. Mi distancia total son los 960 metros entre 150, me va a dar 6.4 metros sobre segundo, que esta sería la rapidez promedio. Bien, ahora la velocidad y sabemos que es la distancia entre el tiempo, para i igual a 1, para i igual a 2. Entonces, en este caso tendríamos que la velocidad 1 sería x1 entre t1, que serían 480 metros, que es lo que recorrería en el primer tramo, 480 metros entre el tiempo que tardo en recorrer este primer tramo. 480 entre 90 me da 5.33 metros sobre segundo. La velocidad 2 está ahí, va asociada para el primer tramo y para el segundo tramo. Entonces la velocidad 2 tendría que ser la distancia 2, que son 480 metros, dividida en el tiempo que tardo, que son los 60 segundos, el tiempo que tardo en recorrer el segundo tramo. 480 entre 60 segundos me queda 8 metros por segundo. Por lo tanto, ¿sí?, mi velocidad estadística tendría que ser mi velocidad mecánica es de 6.4 metros por segundo y mi velocidad estadística tendría que ser la velocidad 1 más la velocidad 2 dividido entre 2, es decir, 5.33 más 8 dividido entre 2, y esto me da 6.4 metros por segundo. Entonces, tengo que la velocidad promedio por la definición mecánica me da 6.4 y la velocidad promedio por la definición estadística me da 6.7 metros por segundo. Como ustedes pueden observar, hay una diferencia de 0.3 metros por segundo en ambas definiciones. Para alguien podría decir, pues está perfectamente bien, el resultado es consistente, pero también alguien podría decir que no dio exactamente la misma velocidad. Muy bien, este fue para el caso 1. Para el caso 2, ¿sí? En el caso 2, ¿qué tenemos? Bueno, pues si yo sé que la velocidad y es igual a xy entre ti, yo quisiera calcular la distancia que voy a recorrer en el primer tramo. Por lo tanto, puedo despejar xy, ti pasaría multiplicando la velocidad i. Por lo tanto, me quedaría que la primera distancia va a ser la velocidad inicial que yo tengo por el tiempo. La segunda distancia va a ser la velocidad 2 por el tiempo que tardo en recorrer con esa velocidad 2. Por lo tanto, el delta de x tendría que ser b1 por t1 más b2 por t2. Esta sería la distancia total. Y siendo la distancia total, b1 por t1 sería 6 por 90. Esto ya sería en metros. Más la distancia que sería b2, que es la velocidad de 10.5 que habíamos calculado bajo el cambio de unidades, por la distancia t2, que sería 90, aquí falta un 0. Entonces,
La multiplicación y la suma de estos serían 1485 metros. El tiempo inicial sigue siendo 0. El tiempo final son 90 más 90 segundos. Por lo tanto, tengo que el delta de t sería t final menos t inicial, que son 180 segundos para el caso 2. Y entonces la definición mecánica para la velocidad promedio me daría que delta de x entre delta de t son los 1485 metros divididos entre los 180 segundos. Este cociente lo que me da son 8.25 metros por segundo. Y entonces tenemos la rapidez promedio como delta de x entre delta de t, que son 8.25 metros por segundo. Bien, la definición estadística, pues como ya tengo yo las velocidades, me las dieron como datos, ya las convertí, son los 6, que es la velocidad 1, y 10.5, que es la velocidad 2. 6 más 10.5 lo sumo y simplemente los divido entre 2, y resulta que tengo 8.25 metros por segundo al calcular la velocidad promedio a partir de la definición estadística. Como pueden observar, aquí la velocidad promedio calculada con la definición mecánica coincide perfectamente bien con la velocidad promedio calculada por la definición estadística. Y entonces tenemos este resultado. ¿Sale? Punto número 5, el problema nos pide que hagamos la comparación de resultados, y entonces pues aquí vamos a poner los resultados que tenemos, ¿verdad? Para el caso 1, la definición mecánica me da 6.4 metros por segundo, la definición estadística me da 6.7 metros por segundo. Para el caso 2, tengo la definición estadística y la definición estadística y la definición mecánica me da efectivamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué encuentro como característica fundamental? En el caso 1, las velocidades son promediadas en el espacio porque tengo distancias iguales. En el caso 2, las velocidades son promediadas en el tiempo porque tengo velocidades iguales en tiempos iguales, es decir, bueno, no tengo velocidades iguales, tengo ciertas velocidades en tiempos iguales. Por lo tanto, el promedio que estoy calculando de las velocidades es un promedio con velocidades en tiempos iguales. Aquí el tiempo que yo estoy, la velocidad que estoy promediando en el caso 1 son velocidades que estoy promediando en el espacio. Aquí vale la pena también hacer una observación importante. La física maneja dos simetrías, la simetría espacial y la simetría temporal. Y todo experimento físico, la física es fenomenológica, todo experimento físico debe cumplir con esas dos simetrías. Por lo tanto, en este caso estaríamos hablando de estas dos simetrías, la simetría espacial y la simetría temporal. Entonces resulta que la definición mecánica y la definición estadística, cuando estoy trabajando la simetría espacial, no coinciden. Se aproximan, pero no coinciden. Cuando estoy trabajando la simetría temporal para el caso de la velocidad, ambas definiciones, tanto la mecánica como la estadística, son iguales. Entonces, ¿mi conclusión cuál es? Mi conclusión es que la velocidad promedio desde el punto de vista mecánico es exactamente igual a la velocidad promedio desde el punto de vista estadístico, lo cual quiere decir que el delta de R entre el delta de T es igual a un medio de la velocidad 1 más la velocidad 2, o velocidad final más velocidad inicial, ¿sí? Y solo si las velocidades utilizadas en la definición estadística son promediadas en el tiempo. Si las velocidades son promediadas en el espacio, no tendrán el mismo valor. Bien, resumen de esta clase. ¿Qué aprendimos del movimiento? Punto número 1, la cinemática estudia el movimiento sin poner atención a las causas de este.
Un objeto que se mueve en el espacio, su movimiento está determinado por el cambio de posición que llamamos desplazamiento y el tiempo que dura este cambio de posición. A partir del desplazamiento y el tiempo que dura el desplazamiento se construye la velocidad promedio. Al ser una velocidad promedio existe una definición estadística de la misma, en términos de dos velocidades involucradas en el desplazamiento. La velocidad es una cantidad vectorial, la rapidez es la magnitud de la velocidad, por lo tanto es un escalar. Existe un espacio de velocidades paralelo, de alguna manera, ¿sí?, al espacio de posiciones, donde se registra el cambio de velocidad que tiene lugar en el espacio de posiciones, al realizarse el desplazamiento. El cambio de velocidad permite construir la aceleración promedio. No hay cambios en la aceleración porque trabajaremos bajo la hipótesis de que la aceleración es una constante. Las definiciones mecánicas y estadísticas de la velocidad serán iguales siempre y cuando las velocidades usadas en la definición estadística sean promediadas en el tiempo y no en el espacio. Hemos terminado con esta primera parte relacionada con la cinemática. Pues hasta aquí dejamos esta participación y continuaremos en una próxima sesión para poder establecer las ecuaciones de movimiento de la cinemática con aceleración constante. Nos vemos en la próxima. Bye bye.